Hola, hola, yo soy Oriana Rincón y en este canal estaré compartiendo contenido educativo. Así que si esto forma parte de tus intereses, te invito a que me acompañes en este espacio, te suscribas y bueno, aprovecho también para darte la más cordial bienvenida. En esta oportunidad estaré tratando un tema que para muchos resulta de interés en estas fechas, cuando, bueno, justamente nos encontramos iniciando el año y algunos nos planteamos ciertas metas, ciertas resoluciones que están vinculadas con el cambio o con la mejoría de los hábitos que ya hacen parte de nuestra rutina. Así que bueno, en esta ocasión estaré compartiendo algunas de las estrategias que ofrece la ciencia del comportamiento y que pueden apoyarnos en todo este proceso que para muchos puede ser difícil. Sin más dilación, pasemos entonces a revisar algunas cuestiones, algunas consideraciones sobre los hábitos y sobre todo algunos datos curiosos. En principio, es importante tener en cuenta que el abordaje de los hábitos se ha dado en todas las épocas de la historia de la humanidad, ya desde la antigüedad, autores del pensamiento clásico, de la filosofía clásica, como es el caso de Aristóteles, desarrolló pues una importante perspectiva en torno a los hábitos, considerando que estos hacen parte esencial en la vida del individuo, son fundamentales para la ética y para la moralidad, porque sencillamente permiten a las personas actuar con consistencia y con justicia. Este autor señalaba que los hábitos se forman a través de la práctica, de la repetición constante y que nos acercan también a forjar las más excelsas virtudes y por ende nos alejan de los vicios. Aristóteles también sentenciaba que definitivamente somos seres de hábitos. Y es que sí, los hábitos hacen parte fundamental y cotidiana de nuestra existencia. De hecho, como dato curioso, una investigación realizada en la Universidad de Duke refiere que los hábitos hacen parte del 40% de los comportamientos que realizamos en un día determinado. Es decir, que Aristóteles no se equivocaba al afirmar o al realizar dicha aseveración. Otro dato curioso en torno a esta temática tiene que ver con una idea que se ha popularizado bastante en los últimos tiempos, tiene que ver justamente con esas creencias en torno al tiempo que necesitamos los seres humanos para instaurar un hábito. Y es que, bueno, para ponerle fecha, digamos que desde hace unos 10 años se ha tenido la creencia que solamente necesitamos de 3 semanas, es decir, 21 días para formar un hábito. Pero ¿será cierta esta creencia? Y sobre todo, ¿de dónde viene esta creencia? Bueno, estas ideas provienen de los estudios, de un estudio que realizó un cirujano plástico en la década de los 50 del siglo pasado, Walter Waltz, quien notaba que al hacer cirugías en sus pacientes, estos empezaban a tener o empezó a observar como un patrón bastante extraño y pudo percatarse que al haber transcurrido 21 días, era cuando estos pacientes empezaban a sentirse cómodos con su nueva cara. Esto lo llevó a hacer algunas observaciones, a hacer un registro sobre cada uno de los casos que abordaba y también probó consigo mismo para ver si esto era cierto. Y llegó a reconocer que esos 21 días también le funcionaban a él y que efectivamente al haber transcurrido 3 semanas, las personas empezaban a sentirse cómodas o aceptar su nueva apariencia. Lo que lo llevó a afirmar que, en definitiva, tanto ese fenómeno que él observaba como otros fenómenos observados le permitían reiterar que ciertamente se necesitaba de un mínimo de 21 días para estar cómodos o para aceptar como tal la nueva apariencia y que por ende esto aplicaba para cualquier comportamiento. Esta creencia o estas afirmaciones fueron bastante influyentes, sobre todo en los autores de autoayuda. Y se empezó entonces a extender esa idea que solamente se necesitaban 21 días. La gente fue asumiéndolo, lo consideró o lo incorporó como parte de su narrativa y de sus creencias, pero obviaron que el cirujano había hecho la acotación que como mínimo se necesitaban 21 días. Obviaron ese mínimo como mínimo y empezaron a afirmar que solamente necesitábamos de 3 semanas, es decir, 21 días, para instaurar cierto comportamiento como un hábito. Y la verdad es que no es así. Y esto, de hecho, en estudios más recientes, como fue el caso del estudio publicado por Philippa Lally, una investigadora en el ámbito de la psicología de la salud de la Universidad de Londres,
quien también se ocupó de registrar, de hacer los cálculos sobre cuál es el tiempo considerable o el tiempo promedio que necesita una persona para formar un hábito. Y esta autora llegó a afirmar que se necesita alrededor de 2 meses, para ser más exacto, 66 días para formar un nuevo hábito. Pero también hacía la acotación que en todo este proceso intervienen ciertas variables y factores como el tipo de comportamiento que se quiere instaurar como un hábito, la persona y también las circunstancias que le rodean. Así que digamos que no hay un tiempo exhaustivo y que se establezca como universal para todas las personas en ese proceso de formar lo que son los hábitos. Para algunas personas puede tomar más de 2 meses e incluso se puede necesitar hasta casi un año para establecer ciertos comportamientos como hábitos y por ende para incorporarlos a la rutina o a la vida cotidiana en general. Ahora bien, nos estaremos preguntando qué son los hábitos, porque también es importante precisarlo en toda esta tertulia, en toda esta explicación que procuro hacer pues en este video. Es importante entender que los hábitos funcionan como una especie de ruta rápida, como un atajo, es decir, son acciones que ejecutamos, que llevamos a cabo sin pensar demasiado y que tampoco suponen un esfuerzo importante, porque estas ya están como predeterminadas o están grabadas, hacen parte de ciertas rutas de nuestro cerebro y sencillamente las ponemos en marcha prácticamente en modo automático o mecánicamente. Hacen parte natural de nuestra rutina, hacen parte natural de nuestra vida cotidiana y como ya les decía, no tenemos que esforzarnos mucho, las llevamos a cabo sin pensar demasiado. Sin embargo, cuando nos encontramos en ese proceso de instaurar nuevos comportamientos, de hacerlos parte de nuestra rutina, quizás la cosa no sea tan sencilla. Quizás todo ese proceso nos pueda costar, sobre todo dependiendo del hábito, de la naturaleza del hábito que queramos instaurar o formar, nos puede costar más o menos. Y bueno, hay una serie de factores, una serie de consideraciones que podemos tener en cuenta y que nos ofrece de manera importante la ciencia del comportamiento, que además pueden ser estrategias bastante valiosas y efectivas para nosotros en este proceso. Es verdad que estas no son como una especie de receta de lineamientos universales que funcionan para todo el mundo, pero es verdad que podemos probar, podemos hacer adaptaciones, adecuaciones a estas estrategias y tomar lo mejor que nos funcione de cada una. Así que bueno, sin más dilación, pasemos a revisar cuáles son esas estrategias. Muy bien, la primera estrategia que nos ofrece la ciencia del comportamiento es aquella que está vinculada con elegir el momento justo para iniciar el cambio de hábito o la incorporación de nuevos hábitos. En este punto nos estaremos preguntando cuándo es ese momento justo. Es precisamente cuando también están ocurriendo cosas importantes en nuestra vida, como por ejemplo el inicio del año nuevo, ¿no? Que es bastante común plantearnos resoluciones, querer cambiar. Sin embargo, a lo largo del año tendremos más oportunidades para iniciar estos procesos de cambio y es verdad que también hace falta más de un solo momento de motivación para concretar o para materializar la instauración de hábitos en nuestra vida. También es importante, por ejemplo, cuando estamos iniciando un semestre, cuando nos estamos mudando, cuando estamos comenzando con un nuevo empleo. Todos estos momentos pueden ser fundamentales, pero como digo, como ya lo precisaba, no son suficientes porque hacen falta más de un solo momento de motivación para para iniciar el cambio y para que además este cambio sea sostenible en el tiempo. Por eso es importante también que decidamos que el momento más apropiado es aquel que nos aproxima a la obtención de cierta gratificación o recompensa. Y bueno, les doy un ejemplo sencillo. Supongamos que los hábitos que queremos instaurar están asociados con la parte física. Quiero mejorar mi condición de salud, quiero mejorar mi apariencia física, es como digamos la meta en general, pero los objetivos que me planteo para ello tienen que ver, por ejemplo, con realizar una caminata todos los días, bien sea en una cinta, en una caminadora. Entonces, todos los días yo voy a caminar y voy a decidir que el momento más apropiado es aquel que se aproxima más a una de las comidas principales. Entonces, voy a caminar antes del desayuno, media hora antes del desayuno o una hora antes del desayuno, porque sé que automáticamente después de bajarme de esa cinta, voy a refrescarme y posteriormente voy a comer, voy a obtener ahí una recompensa.
O, por ejemplo, voy a subirme a la caminadora escuchando un audiolibro que tanto me guste o viendo el capítulo de una serie que también me resulta bastante agradable o interesante. Entonces, el momento justo, recordemos, tiene que ver cuando está vinculado con esos sucesos o con esos episodios en nuestra vida en los que también están pasando otros cambios importantes, están ocurriendo otros cambios importantes, y también con aquellos momentos que nos aproximan a la obtención de cierta recompensa o gratificación. Entonces tenemos que ser bastante inteligentes y elegir ese momento que para nosotros en lo personal es el más adecuado. Como segunda estrategia tenemos que es importante plantear objetivos concretos. Los objetivos en todo este proceso cumplen una función clarificadora y orientadora, y mientras más precisos sean, mucho más enfocados estaremos nosotros en la concreción de ese hábito, en lograr formar ese hábito y también que todo este proceso resulte de éxito para nosotros. Entonces, por ejemplo, supongamos que la meta que tenemos es a nivel académico. Quiero tener un mejor aprendizaje, quiero mejorar en la parte cognitiva y quiero tener un mejor rendimiento académico. Entonces, uno de los objetivos a trazarme, a plantear en todo este proceso sería estudiar todos los días media hora. Esto sería un objetivo específico, porque, por ejemplo, podríamos decir, bueno, en este semestre yo voy a estudiar más, pero ¿cómo vamos a traducir o qué lectura le vamos a dar a ese estudiar más? Hay que ser en este sentido mucho más claros, mucho más precisos, por lo que ya les decía, que la claridad, la precisión nos permite tener más enfoque, ser más disciplinados y también ser más consistentes a largo plazo, porque sabremos que lo que necesitaremos diariamente, por ejemplo, será media hora dedicada al estudio y que esa media hora, al haber transcurrido esos 2 meses o esa media de la que nos hablaba Philip Balali, es decir, esos 66 días, seguramente ya empezaremos a notar ciertos cambios importantes a nivel cognitivo y a nivel de nuestro rendimiento académico. Como tercera estrategia, es importante tener en cuenta que hay que dividir todo este proceso en fases. Ser consistentes pero flexibles. Cuando estamos iniciando con un cambio, cuando queremos lograr ciertas modificaciones de nuestra rutina, es importante ir poco a poco, evitar la rigidez y la inflexibilidad, porque eso puede abrumarnos y lejos de acercarnos a la meta, a la concreción de la meta, lo que sencillamente puede sabotearnos. Entonces es preferible ir dando pasos de manera paulatina, de manera progresiva, pero siempre siendo consistentes. Porque bueno, una de las cosas que, de las consideraciones que debemos tener en cuenta en todo este proceso es que para formar nuevos hábitos, en principio debemos tener conciencia de la necesidad del cambio, ser conscientes de que es importante para nosotros o necesario cambiar. En otra perspectiva u otra consideración a tener en cuenta es el hecho de tener una intención de cambiar, bien sea por obligación o por voluntad propia. Y lo otro es estar dispuestos a hacer repetidamente esa acción o ese comportamiento para que termine de instalarse como un hábito que además haga parte de nuestra rutina. Entonces, bueno, todas estas consideraciones o todas estas estrategias las ofrece la ciencia del comportamiento, y lo que arguyen los científicos que han venido trabajando intensamente en todo este tema de los hábitos, de la formación de hábitos, es que estas son poderosas estrategias que pueden ser muy efectivas y que, tal como yo les comentaba, sencillamente tendríamos que hacer las adecuaciones según nuestro ritmo de vida, según nuestras circunstancias, porque la verdad es que somos seres humanos, tenemos ciertas características y particularidades, entonces por ende es importante también hacer las acomodaciones o ajustes que nosotros consideremos necesarios. Como cuarta estrategia es importante estar atentos y crear señalizaciones. Las señalizaciones son fundamentales en todo este proceso porque estas nos guían a la acción. Entonces, bueno, asumiendo que queremos hacer un cambio de hábitos o mejorar nuestros hábitos académicos, una señalización importante a tener en cuenta o incluir en todo este proceso sería tener seteado o arreglado nuestro escritorio, nuestro lugar de estudio, anticiparnos. O sea, si yo tengo como objetivo estudiar todos los días una hora y esa hora que yo elijo, supongamos, son las 2 de la tarde, entonces ya a la 1:50 yo empiezo a preparar todo el escritorio, lo voy ordenando, o mi lugar de estudio. También puedo, por supuesto, programar una alarma que me recuerde que a esa hora voy a iniciar con el estudio. Y si sé que tengo que salir o que tengo que hacer
algún trámite, alguna diligencia, entonces también puedo anticiparme y puedo llevarme conmigo mis apuntes, los textos, lo que tengo que revisar. Y, por ejemplo, si voy a una cita médica, aprovechar ese tiempo de espera, ese tiempo en la sala de espera para dedicarle como tal al estudio, a ese objetivo que yo me he trazado para alcanzar la meta también que me he propuesto. Entonces, como decía, todo esto se trata de hacer adecuaciones, de hacer los cambios, los reajustes en función de nuestro estilo de vida, de nuestro ritmo de vida, de las exigencias que cotidianamente nos vayan surgiendo o se vayan suscitando en nuestra vida. Como quinta estrategia está el hecho de reemplazar un hábito por otro. Es mucho más eficaz si nosotros reemplazamos un hábito malo por uno bueno que en lugar de extinguir bruscamente o abruptamente un hábito que para nosotros no es muy beneficioso o no es muy favorable. Entonces lo ideal es que ese hábito que queremos cambiar sea reemplazado por otro. Otra estrategia fundamental es incorporar estos hábitos, estos comportamientos en nuestra rutina de manera bastante natural, porque en la medida que estemos más familiarizados o que constantemente estemos llevando a la práctica o aplicando ese comportamiento en nuestra rutina, mucho más natural y mucho más fluido será este proceso. Otra estrategia es que la ciencia del comportamiento ofrecen es calendarizar. Así como los objetivos deben ser claros, deben ser precisos, también es importante registrar y que esto esté dispuesto de manera visible en nuestra casa, en alguna de las partes de nuestro hogar. Por ejemplo, la fecha de inicio, cuándo voy a comenzar con todo este proceso de cambio y también segmentarlo por fases o por etapas. Dentro de un mes o dentro de 2 meses, quiero ver dentro de 2 meses, porque recordemos que en promedio se necesitan 66 días. Dentro de 2 meses yo quiero ver este cambio de manera concreta. En 4 meses quiero estar en este punto, en 6 meses y así ir planteándonos por fechas los cambios y progresos que queremos ver en todo este proceso. Otra estrategia a tener en cuenta es lo referido con las recompensas. Todo trabajo, todo esfuerzo siempre debe ir acompañado de una recompensa. Si al cabo de 2 meses yo he visto ciertos progresos, ciertos cambios, entonces puedo también plantearme de manera personal que quiero recompensarme por mi esfuerzo. Si yo le he dedicado durante 2 meses una hora diaria a los estudios, entonces puedo decir, bueno, mi recompensa dentro de 2 meses va a ser un viaje corto, va a ser una tarde de películas o me voy a tomar un tiempo para leer algún otro material que no sea referido a lo académico, sino algún texto, un libro de literatura, una novela, un cuento. Puedo recompensarme con eso que tanto me gusta. Y como última estrategia, seguir intentando. Sí, este no es un proceso lineal, este es un proceso que seguramente va a tener sus avances y sus retrocesos. Así que lo importante es ser consistentes, es ser disciplinados, es tener fuerza de voluntad, entender que en todo este proceso a veces podremos tener estar menos motivados, otros días más motivados, pero siempre es importante estar dispuestos a querer cambiar. También en este punto quiero hacer una acotación y es que procuremos que siempre los cambios que nos trazamos, es verdad que esto ya es muy subjetivo, es muy individual, pero que los cambios que nosotros nos estamos planteando como metas tengan que ver con cosas trascendentales, porque esto nos va a permitir tener mayor enfoque y frustrarnos menos, porque por ejemplo, en lugar de decir yo quiero adelgazar 20 kilos, es preferible plantearnos como meta estar mucho más saludables, mejorar nuestros marcadores, nuestros indicadores, por ejemplo, triglicéridos, colesterol, glicemia, o en lugar de decir yo quiero tener mejores calificaciones, yo quiero mejorar mi proceso de aprendizaje, quiero tener mayor comprensión, quiero poder leer un texto y no tener que buscar cada palabra en el diccionario, quiero mejorar cognitiva e intelectualmente. Entonces, cuando los cambios están asociados con procesos trascendentales, yo creo que es menos frustrante porque si lo llevamos siempre, queremos traducir siempre el cambio a un número y no lo conseguimos al cabo de un tiempo, va a generar mayor frustración y por ende ahí existe la tendencia a desistir. Así que lo importante es tener esa actitud favorable, positiva, de disposición hacia el cambio, a la conciencia, tener la plena conciencia que en todo este proceso podemos tener obstáculos,
porque recordemos que todo esto hace parte de la vida y la vida es compleja. Así que bueno, dejo esto con la mejor intención, esperando que sea de apoyo, de ayuda a todos, a todas las personas que ven este video, que les pueda servir para mejorar sus hábitos en cualquier plano o ámbito de la existencia que se los estén planteando, que este año sea de muchísimo provecho y crecimiento para todos y bueno, entender que a lo largo del año tendremos muchas más oportunidades para comenzar a trabajar y mejorar nuestros hábitos. Así que bueno, suscríbanse, comenten, denle me gusta, pueden también compartir este video, que la verdad me ayudaría muchísimo. Así que bueno, nos vemos en otro video. Muchas gracias por acompañarme.